El Dios de toda gracia os haga perfectos. Por George Mueller. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Al meditar un poco sobre este versículo, notemos en primer lugar el título dado a nuestro precioso Padre Celestial. Él es llamado el Dios de toda gracia. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios del poder, el Dios de la justicia, el Dios de la santidad, el Dios de la sabiduría, el Dios de la compasión infinita. Él lleva una variedad de preciosos nombres, porque muestran sus atributos y prueban, todos ellos, su carácter. Ahora, en esta porción se le llama el Dios de toda gracia. Ese es un título muy precioso dado a Él para nuestro consuelo. Somos pecadores, fallamos de varias maneras, hemos fallado de innumerables maneras antes de esto, y nosotros, por lo tanto, necesitamos a uno que no sea solo todopoderoso, no solo justo, no solo infinitamente santo, no solo infinitamente sabio, sino que también esté lleno de compasión y misericordia hacia los pobres pecadores, como soy yo y como tú eres. Y por eso esta palabra, que Él es Dios de toda gracia, nos conviene admirablemente. Justo necesitamos a un Dios como este. Él es el Dios de toda gracia, y si no lo fuera, oh, ¿qué sería de nosotros? Pero porque Él es el Dios de toda gracia, hay esperanza para el más viejo, el más grande, el más vil pecador entre nosotros. Ninguno necesita desesperarse, ya que Él es el Dios de toda gracia. Es decir, la gracia que se encuentra en Dios no tiene límites, y puede aplicarse a cada uno de nuestros diversos fallos y deficiencias, de cualquier carácter que sean. Incluso existe la posibilidad de que el mayor ladrón, el mayor bandido, la persona más vil que haya vivido bajo el cielo, pueda obtener perdón por sus crímenes. Hay gracia en Dios, ya que Él es el Dios de toda gracia, que cualquier cantidad de gracia que se necesite se puede obtener de Él. Se encuentra en Dios. Los pecadores más grandes pueden ser perdonados. Mira el caso de Manasés y ve lo que hizo Dios por él. Estaba nadando, por así decirlo, en la sangre de las personas a las que había asesinado, y su idolatría superaba todo lo que se había visto antes. Pero después de ser tomado prisionero, él se humilló ante Dios. Real y verdaderamente se humilló ante Dios. Mira cuán misericordioso y bueno fue Dios con él. Todo fue perdonado. Aquí tienes un ejemplo del Dios de toda gracia. Mira de nuevo al gran perseguidor Saúl, quien se deleitaba en hacer azotar a los creyentes de Cristo en cada sinagoga, quien se deleitaba en hacerlos echar en prisión una y otra vez, quien se deleitaba en atormentarlos hasta que blasfemaran el digno y precioso nombre del Señor Jesús, quien se deleitaba en hacer que los creyentes en Cristo fueran ejecutados. Sin embargo, este gran perseguidor, en su día, tenemos razones para creer, el más grande de los perseguidores, fue perdonado. Alcancé misericordia. Él mismo dice, alcancé misericordia. ¿Por qué? Porque Dios era el Dios de toda gracia. Esa fue la razón, no porque lo mereciera, no porque se hubiera vuelto un mejor hombre ahora. No, mientras él estaba en el mismo camino a Damasco, para hacer en contra de los creyentes en Cristo allí lo que había estado haciendo en contra de los creyentes en Jerusalén, el Señor Jesús lo encontró y cambió su corazón, y lo convirtió en uno de los hombres más santos que jamás haya vivido en la tierra, como un simple ser humano, quiero decir, y esto porque Dios es el Dios de toda gracia. Cómo esto se ajusta a los pecadores, como somos nosotros, en todas nuestras variedades de fallas y deficiencias, incluso en el caso de los convertidos. Aunque odian el pecado y aman la santidad, aún son muchas sus fallas, cuántas sus deficiencias, cuántas sus palabras que son contrarias a la mente de Dios. Aunque no vivan en pecado y aunque no sigan un curso malvado y perverso, aún son muchas sus fallas, sus deficiencias. Si no en acción, entonces en palabra, y si ni siquiera en palabra, entonces en pensamiento, en sentimiento, en deseo,
en propósito e inclinación. Oh, cuántos son nuestras fallas y deficiencias. Pero nuestro amigo y ayudador en el cielo, nuestro Padre en Cristo Jesús, es el Dios de toda gracia. Oh, un título precioso, y aconsejo a mis amados amigos cristianos que estudien este título más y más, que piensen en ello, y oren sobre este nombre dado aquí a nuestro Padre Celestial, para que más y más sean confortados por el Dios de gracia, quien nos llama a su gloria eterna. Esa es la perspectiva que tenemos, los más débiles, los más frágiles, los menos instruidos de los hijos de Dios tienen esta perspectiva ante ellos. Compartir la gloria eterna de Dios. ¡Qué cosa tan maravillosa es esta! Y toda la gloria que el Padre dará al Señor Jesucristo por causa de su obra mediadora, los más débiles, los más frágiles de los hijos de Dios, la compartirán con Cristo, porque son miembros de su cuerpo místico, del cual Él es la cabeza, porque le pertenecen, y esa es la razón por la cual la compartirán con Él. A esta gloria eterna de Dios el Padre, y a esta gloria eterna de Dios el Hijo, hemos sido llamados, y hemos obtenido, con el propósito mismo de que podamos estar seguros de que la compartiremos, una prenda, que es el Espíritu de Dios. Y tan seguramente como somos participantes del Espíritu Santo de Dios, tan seguramente compartiremos la gloria eterna del Padre y del Hijo. Brillantes y benditas y gloriosas, por lo tanto, son nuestras perspectivas. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Cuál es nuestro título para todo esto? Se declara, el que os ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús. Más bien en Cristo Jesús, porque pertenecemos a Cristo. Ninguna bondad, ningún mérito, ninguna dignidad se encuentra en nosotros, no porque seamos mejores que otras personas, no porque oremos mucho, no porque trabajemos mucho para Dios. Esa no es la razón, sino porque estamos en Cristo Jesús, miembros de su cuerpo místico. La justicia de Cristo nos es imputada. Él, en nuestro lugar y en vez nuestra, cumplió toda la ley que habíamos quebrantado innumerables veces. Y así viene que somos justificados delante de Dios, es decir, considerados justos, contados justos, aunque injustos y pecadores en nosotros mismos. Esta obediencia perfecta del Señor Jesucristo hasta la muerte en la cruz, se pone en nuestra cuenta, nos es imputada, y por lo tanto es que somos llamados a su gloria eterna a través de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo sufrió en nuestro lugar y en vez nuestra, como nuestro mediador, y soportó todo el castigo que merecemos por nuestras innumerables transgresiones. Y así Dios, aunque justo y santo y recto, puede en Cristo Jesús darnos esta maravillosa bendición de compartir su propia gloria eterna y de compartir la gloria eterna del Señor Jesucristo. Oh, las maravillosas y asombrosas perspectivas que tenemos. Si esto se entendiera, cantaríamos y nos regocijaríamos todo el día, bajo todas las circunstancias, bajo todas las pruebas, pero porque entendemos tan poco de esto, aprendemos tan poco de esto, pasamos por alto tanto que se declara en la palabra de Dios acerca de estas cosas, y estamos tan faltos de felicidad como estamos. Ahora, consideremos más abundantemente todas estas cosas, para que el corazón esté rebosante de alegría. Esto es tan importante, porque el gozo del Señor es la fuerza espiritual del creyente mientras estamos de este lado de la eternidad. Llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Más exacta y minuciosamente, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Es solo un poco de tiempo, en comparación con la eternidad. Supongamos que dura 20 años, o 50 años, o incluso 80, y si fuera aún más largo que esto, aún así en comparación con la eternidad, es un poco de tiempo. Por solo un poco de tiempo. Oh, qué corto será en comparación con la eternidad. Nunca debemos perder de vista el hecho de que la eternidad es un periodo sin fin. 1000 años son como un día. 1000 años, un poco de tiempo, muy poco tiempo. Y 10.000 millones de años, poco tiempo. Eternidad apenas comenzando, aunque hayan pasado 1.000 millones de años. Solo el comienzo de la eternidad,
y 50 millones y 5.000 millones de años, ¡oh, qué poco periodo en comparación con la eternidad! Entonces, después de esta vida, sufrida un poco de tiempo, ¿qué viene? Él los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es una afirmación positiva. No es simplemente un deseo, no es simplemente un anhelo por parte del apóstol, ni simplemente una oración. Pero Él los perfeccionará. Cuando mires tus conflictos espirituales ahora, recuerda que no siempre permanecerán. Tendremos la victoria, completamente a través de nuestro Señor Jesucristo. No habrá más tentaciones, ni dudas sobre si haremos algo o no lo haremos. Todo esto completamente eliminado. La voluntad de Dios no será declarada, y al instante, sin dudar un segundo, sin un momento de reflexión sobre si lo haremos o no, el corazón dirá: Tu voluntad, Padre Celestial, es mi perfecto deleite. Me regocijaré en glorificarte, haciendo lo que quieres que haga. Este es el estado de cosas al que nos apresuramos. Conformidad perfecta con la mente de Cristo. Obediencia perfecta, universal y eterna a nuestro Padre Celestial. Cuando en la gloria se nos haga conocer su santa voluntad, instantáneamente la cumpliremos. Eso es lo que significa ser perfeccionado, y esa es la promesa que tenemos. Él os perfeccionará en santidad y en inteligencia. No quedará rastro de ignorancia en nosotros, sino que conoceremos como también somos conocidos. Conoceremos completamente a Dios, conoceremos completamente al Señor Jesús, conoceremos completamente todo lo que está de acuerdo con la mente de Dios, o contrario a la mente de Dios. Oh, la brillante, bendita y gloriosa perspectiva de la que cada partícula de ignorancia ahora encontrada en nosotros será completamente eliminada. Seremos perfectos en santidad, seremos perfectos en conocimiento. Oh, cuán brillantes, cuán gloriosas son estas perspectivas. No somos perfectos ahora, ni siquiera en conocimiento, ni en gracia. Muy por el contrario, todavía somos débiles y frágiles en nosotros mismos, aunque creyentes en el Señor Jesús, y aunque odiamos el pecado y amamos la santidad, estamos lejos de ser perfectos. Pero seremos perfectos. Esa es la brillante y bendita perspectiva. Él los perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. Afirmará, eso es, nos dará un estado en el que no habrá vacilación. Todo será una realidad. En lo que respecta a las cosas de Dios, todos seremos de una sola mente, todo de acuerdo con la mente de Dios. Esta es la brillante perspectiva que tenemos ante nosotros. Luego seremos fortalecidos, es decir, completamente firmes de acuerdo con la mente de Dios. Ninguna vacilación en absoluto. Una mente, y solo una mente para glorificar a Dios. Un propósito, y solo un propósito para vivir para Dios, para trabajar para Dios. Y todo lo que sea contrario a la mente de Dios será completamente eliminado de nosotros. Una brillante y bendita perspectiva esta que, así como el Señor Jesucristo fue, mientras estuvo en la tierra, 33 años y medio, así también en adelante seremos los más débiles, los más frágiles de los hijos de Dios, así de completamente centrados estaremos, como el Señor Jesucristo lo fue, en glorificar a Dios mientras estuvo en la tierra. Esa es la perspectiva que tenemos ante nosotros. Y por último, seremos establecidos, es decir, llegaremos a tal fundamento de espiritualidad completa que será completamente imposible que se sacuda el fundamento. Oh, esta perspectiva de ser establecidos, con bases firmes será nuestra. No habrá cuestionamiento de cambios o inestabilidad entonces, sino un solo propósito y un solo propósito a lo largo de la eternidad. Glorificar a Dios, hacer la voluntad de Dios, trabajar para Dios, no tener voluntad propia. Oh, cuán brillante es la perspectiva para nosotros, los débiles, los frágiles y errantes, como somos, que no permaneceremos así. Oh, cuántas veces nos hemos condenado a nosotros mismos desde nuestra conversión, en que no somos del todo como Cristo, que todavía no siempre estamos inclinados a hacer las cosas que son perfectamente según la mente de Dios, y aunque finalmente lleguemos a hacer la cosa según la mente de Dios, aún dudamos por un pequeño momento,
aún consideramos si deberíamos hacer la cosa o no. Esto no debería encontrarse en nosotros. Esto muestra que no estamos del todo de acuerdo con la mente de Dios, que aún la naturaleza corrupta se encuentra en nosotros, que el diablo todavía tiene un cierto poder sobre nosotros, y que todavía no somos perfectos en santidad. Todo esto será entonces completamente cambiado. Un solo objetivo a lo largo de la eternidad, una sola mente a lo largo de la eternidad, vivir para Dios, glorificar a Dios, sin la menor partícula de vacilación en ningún momento. Instantáneamente, cuando se nos presenta la voluntad de Dios, sellaremos nuestro compromiso de obedecerle, de glorificarlo, de hacer su voluntad. Cuán brillantes, benditas y gloriosas son estas perspectivas. Ahora, ¿hay aún un incrédulo aquí presente? Si es así, a ti, mi querido amigo, quiero decirte que de ninguna manera podrás alcanzar la felicidad, nunca la tendrás, excepto si la encuentras de la manera que he estado señalando, a través de Jesucristo. Los apóstoles, hombres santos, santos en extremo como eran, obtuvieron todo esto a través de Cristo, no lo obtuvieron por su propio esfuerzo. Fue como pobres pecadores culpables, merecedores del infierno, que aceptaron lo que Dios da al pecador en Cristo Jesús. Ante Dios debemos reconocer que somos pecadores, y si no lo vemos así, pedir a Dios que nos lo muestre, y luego confesar delante de Dios en oración que somos pecadores, y habiendo hecho eso, poner nuestra confianza únicamente en Cristo Jesús para la salvación. Es esto, y solo esto, lo que trae la bendición, y puede traer la bendición. Por lo tanto, cualquiera que aún no sea creyente en Cristo, si realmente desea ser feliz, esta es la única manera de obtenerlo. Si desea ir al cielo, esta es la única manera de llegar allí. Dios conceda que algún alma pueda beneficiarse a través de esta nuestra meditación, por amor a Jesucristo. Amén. El Dios de toda gracia os haga perfectos. Por George Mueller. Colgado en el madero.